Hola y sean bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a estudiar un poco las llamadas medidas de forma. En clase ya hemos visto medidas de posición, medidas de dispersión, medidas de tendencia central y esta es una de las medidas que nos falta por checar, que son las medidas de forma. Vamos a ver de qué trata. Básicamente, las medidas de forma son usadas para identificar valores particulares de un conjunto de datos. Este tipo de medidas van a tomar como referencia, en la mayoría de los casos, la media aritmética, el promedio, ya lo sabemos calcular, y la desviación estándar, sea de la población o de la muestra. Recordemos aquí que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. En particular, en este video nos concentraremos en estudiar lo que es el coeficiente de asimetría o sesgo y el coeficiente de apuntamiento o kurtosis. ¿Qué es el coeficiente de asimetría o sesgo? Al analizar la distribución de los datos, es posible que exista una tendencia de estos, ya sea a agruparse muy a la izquierda o muy a la derecha, o simplemente se agrupan en torno a la media. Esa tendencia de agrupamiento de los datos nosotros la vamos a denominar el sesgo y permite mostrar la inclinación de los datos hacia los extremos. Entonces, como lo decía hace un momento, hacia la derecha, hacia la izquierda o en torno a la media. Distribución simétrica o insesgada. En este caso vamos a tener una distribución del tipo simétrica o insesgada cuando se cumpla que la moda es igual a la mediana es igual a la media. En este caso, la distribución va a tener una forma de campana o curva normal, también se le llama. Importante y a tener en cuenta para este tipo de distribución es que los datos se concentran en torno a la media, listo, de manera simétrica, y por eso es que la distribución de los datos toma esta forma. Por ejemplo, ustedes toman una tabla de frecuencias y dibujan, ¿sí? Dibujan el histograma de frecuencias. Entonces ustedes pueden ver que esas barritas van a tener o van a seguir esta tendencia, listo, una tendencia de campana, pero bueno, en el caso de que se cumpla esta condición, la moda igual a la mediana igual a la media. El segundo tipo de comportamiento que podemos tener es el de una distribución sesgada a la derecha, o también se le dice que tiene sesgo positivo. Y en este caso se cumple que la moda es menor que la mediana y a su vez la mediana es menor que la media. Y la forma de la distribución va a ser de esta forma, como lo pueden observar. Vemos que esta cola es mucho más aplanada. Bueno, esta cola de la distribución es mucho más aplanada a la derecha, ¿sí? Acercándose a la media, y a la izquierda pues es menos aplanada. Entonces, cuando hablemos de cola a la derecha, estaremos haciendo referencia a un sesgo del tipo positivo. En este caso, los datos, la mayoría de los datos se van a agrupar a la izquierda de la media. Listo. Aquí, como lo podemos observar, la mayoría de los datos estarían entre la moda y la mediana. Pero todos ellos, la mayoría, van a estar a la izquierda de la media, y es por esto que vemos este tumulto y la montañita como una rodilla, por así decirlo. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Que la cola va a ser a la derecha. Y finalmente, el último tipo de asimetría que podemos tener en una distribución es aquella sesgada a la izquierda, o también se le dice sesgo negativo. Y en este caso se cumple ahora lo contrario, que la moda va a ser mayor que la mediana y la mediana va a ser mayor que la media. O sea que la media va a estar mucho más a la izquierda que la mediana y por ende que la moda. Y entonces la gráfica de la distribución
si usted se coloca a realizar el histograma, esas barritas van a tener esta tendencia, van a comportarse de esta manera. Entonces, en este caso, la cola de la distribución va a estar a la izquierda, como lo vemos en la gráfica. Entonces, tenemos un sesgo negativo. ¿Qué significa esto? Que los datos, la mayoría de los datos, van a tender a agruparse a la derecha de la media, a la derecha del promedio. ¿Listo? Es por eso que vamos a tener la rodilla a la derecha. ¿Listo? Pero lo mejor para uno no confundirse es tratar esto en términos de la cola. ¿Listo? Entonces la cola, la parte más aplanada, va a estar a la izquierda. ¿Listo? Bien, en este punto ya comprendemos gráficamente qué es lo que significa la simetría de una distribución y los tipos de asimetría que puede tener. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber qué tipo de simetría va a tener la distribución a partir de los datos? Y la respuesta va a estar en el cálculo del que vamos a llamar el coeficiente de asimetría de Fisher. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Fisher. ¿Listo? Leamos un poco la teoría. Es el coeficiente más usado para determinar la asimetría de un conjunto de datos, debido a que no es afectado por valores extremos. O sea, hay otras formas de poder calcular la asimetría de una distribución. Sin embargo, esas otras formas sí se van a ver afectadas cuando hayan valores extremos, ¿cierto? Valores muy por encima del promedio o muy por debajo del promedio, de la media. Este coeficiente no se afecta por los valores extremos y hace uso de estadísticos o estadígrafos que ya sabemos calcular. Como dice aquí, solo vincula la media aritmética y la desviación estándar. Media aritmética, bien, ya la tenemos. Desviación estándar, ya la sabemos calcular. Aquí la cuestión va a ser la interpretación del resultado, ¿listo? Y pues obviamente cómo aplicar la fórmula. La fórmula para su cálculo es la siguiente. Entonces vamos a tener dos versiones muy similares. Si los datos no están agrupados, simplemente ese coeficiente se calcula de esta manera. Utilizamos la letra G sub 1 para referirnos al coeficiente de asimetría de Fisher. ¿Listo? Y entonces para calcular este coeficiente vemos que aquí tenemos una fracción. Arriba tendríamos la suma de las desviaciones elevadas al cubo. En clase, recuerden, pueden referirse a los apuntes del cuaderno que yo definí lo que era una desviación, ¿cierto? Simplemente se toma el dato y se le resta la media. Aquí sí me disculpan que hay un error de tipeo, ¿sí? Está ahí, este subíndice no debería de aparecer. Simplemente la X barra, ¿listo? El resto está bien. Bien, debajo de esta fracción aparece n, que es el número de datos, y esa n, ese número de datos, está multiplicado por s al cubo. ¿Qué es s? Desviación estándar, ¿listo? Entonces simplemente hay que calcular esa desviación estándar y se eleva al cubo, ¿listo? Esta entonces sería la manera de calcular este coeficiente cuando los datos no están agrupados, ¿listo? Y cuando los datos están agrupados, la fórmula esencialmente es la misma, simplemente que cuando uno agrupa los datos aparece una frecuencia absoluta. Y entonces lo que tendríamos que hacer es tomar esas desviaciones, elevarlas al cubo y cada una de ellas multiplicarla por su frecuencia absoluta asociada. El denominador es exactamente el mismo, el número de datos multiplicado por la desviación estándar al cubo. Bueno, vamos a aprender a utilizar esta fórmula para que nos quede bien claro con un ejemplo. Pero entonces vamos a ver el criterio que vamos a manejar sobre este coeficiente. Entonces, los criterios son los siguientes. Si el coeficiente de asimetría de Fisher, G1, es mayor que 0, entonces vamos a tener un sesgo del tipo positivo. ¿Listo? Vamos a tener la cola a la derecha. Si al calcular ese coeficiente nos da 0, entonces la distribución de los datos va a ser simétrica. ¿Listo? Aparecen dos colas
¿sí? Bueno, una a la izquierda y una a la derecha, pero ambas son simétricas. Y si el coeficiente de Fisher es menor que 0, o sea, un número negativo, entonces el sesgo va a ser un sesgo negativo, un sesgo a la izquierda. ¿Listo? La cola de la distribución está a la izquierda. Este va a ser el criterio que vamos a utilizar para clasificar la simetría de la distribución. Ahora sigamos con el ejemplo. La siguiente tabla presenta la puntuación de la evaluación de desempeño. Este ejemplo ya lo hemos trabajado en clase. Entonces, desempeño de 7 empleados del área de mercadeo de una empresa. La puntuación es valorada en la escala de 1 a 5. Se requiere conocer la varianza de la calificación de los empleados, la desviación estándar y además de esto, el tipo de sesgo para la puntuación de la evaluación de desempeño. Entonces tenemos 7 empleados y la calificación de la evaluación de desempeño se presenta a la derecha. Estos son los datos que tenemos y como podemos observar son datos sueltos, no están agrupados. O sea que vamos a utilizar la fórmula para datos sin agrupar. Aquí aparece lo que les acabé de decir. En este caso los datos se encuentran desagrupados. Lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio, porque el promedio lo necesitamos para calcular la desviación estándar. ¿Listo? Entonces aquí lo hacemos de manera usual. Simplemente tomamos y sumamos todas estas calificaciones, ¿sí? Y la dividimos entre 7 porque en total son 7 calificaciones. ¿Listo? Al hacer la sumita de arriba nos da 25,2. Esto lo dividimos entre 7 y entonces obtenemos que el promedio es de 3,6. Listo, ya tenemos el promedio. Ese promedio lo que vamos a hacer es tomar la tablita que teníamos anteriormente y pues le vamos a añadir una nueva columna y la vamos a llamar la media de la muestra. Como la media es igual para todo, entonces simplemente vuelvo a reescribir el 3,6, 3,6, así hasta llegar al último valor. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esta tabla y le vamos a añadir otra columna, que va a ser la columna de las desviaciones. Entonces, la desviación se calcula tomando el dato y restándole el promedio. Entonces, aquí tomaríamos, por ejemplo, para obtener este resultado, esta desviación, simplemente se toma la calificación y se le resta el promedio. 3,5 menos 3,6, eso da menos 0,1. Pasamos al siguiente. 4,5 menos 3,6, eso da 0,9. Y hacemos esto para los demás datos. Como pueden observar, en algunos casos la desviación da negativa y en otros casos la desviación da positiva. ¿Listo? Da negativa algunas veces por el hecho de que la calificación está por debajo del promedio y va a dar positiva la desviación cuando la calificación esté por encima del promedio. Listo. Terminadas de calcular estas desviaciones, como yo les enseñé en clase, ¿cierto? Con un ejemplo, uno al sumar todas las desviaciones, o sea, uno sabe que esto está bueno cuando al sumar todas las desviaciones le da como resultado igual a 0. Si no le da 0 es porque de pronto realizó alguna resta mal. ¿Listo? Entonces, esta es como la verificación de que estos datos de aquí están bien calculados. A continuación, vamos a agregarle otra columna a esta tabla y va a corresponder a la desviación elevada al cuadrado. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar cada número de estos, cada desviación, y la vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces sería menos 0,1 al cuadrado daría positivo 0,01. Recuerden que todo número negativo elevado a un exponente par, el resultado es positivo. ¿Listo? Por eso aquí todas estas desviaciones al cuadrado dan positivas. Si usted se equivoca y alguna desviación de estas la deja negativa, estamos entonces mal. ¿Listo? Hay que tener en cuenta estas propiedades de los exponentes. Entonces aquí continuemos. 0,9 al cuadrado 0,81, 0,6 al cuadrado 0,36, menos 0,6 al cuadrado vuelve a dar 0,36 y positivo, y así de manera sucesiva.
Al final de esto lo que vamos a hacer es sumar todas estas desviaciones al cuadrado, porque este valor que nos da acá, que fue de 2,6, lo vamos a utilizar para encontrar la varianza y por ende la desviación estándar. Entonces vamos a utilizar una de las primeras fórmulas que yo les di en clase para calcular la varianza cuando tenemos la columna de las desviaciones elevadas al cuadrado. Aquí la tenemos. La varianza es al cuadrado, simplemente va a ser tomar esta suma que nos dio aquí, esta suma de los cuadrados, y esa suma la dividimos entre n-1. Es decir, el total de calificaciones que fue 7, a 7 le restamos 1, esto nos da 6. 2,6 dividido entre 6 da 0,43. Por lo tanto, la varianza es igual a 0,43. Pero recuerden que de la varianza no podemos sacar conclusiones porque aquí las unidades están al cuadrado. Entonces, por lo tanto, tomamos raíz cuadrada sobre esta cantidad para calcular la desviación estándar. ¿Listo? Desviación estándar es igual raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es raíz cuadrada de 0,43, que es igual a 0,66. ¿Listo? Esta sería la desviación. Si quieren ustedes pueden calcular, ya que tenemos como tal la desviación estándar y tenemos la media, les dejo a ustedes como ejercicio que calculen el coeficiente de variación para este conjunto de datos. ¿Listo? Con base en el video de el coeficiente de variación. Listo, ya tenemos la varianza, tenemos la media, pero nos falta una columna adicional. Si ustedes se fijaron, para calcular el coeficiente de Fisher, también necesitamos esta desviación, pero elevada al cubo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Colocamos una nueva columna que se llame desviación al cubo. Entonces, vamos a tomar nuevamente esta desviación y cada numerito de estos lo vamos a elevar al cubo. Aquí recordemos una propiedad de la aritmética. En esta ocasión, si tenemos un número negativo elevado a un exponente impar, pues entonces el resultado va a ser negativo. Como aquí tenemos menos 0,1, que es negativo, al elevarlo al cubo nos va a dar negativo. ¿Negativo qué? 0,1 al cubo. 0,1 al cubo nos da, en calculadora, lo pueden hacer, 0,001. Pero lo cierto es que el resultado es negativo porque aquí tenemos exponente impar igual a 3. 0,9 al cubo da 0,729, 0,6 al cubo, 0,216 y bueno, así de manera sucesiva. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que al calcular la desviación al cubo, esa desviación al cubo respeta el signo de la desviación original. Si aquí la desviación es negativa, entonces al cubo va a dar negativa. Lo que es positivo sigue dando positivo, pero al cubo. Y lo que es negativo da negativo, pero al cubo. ¿Listo? Esta es una característica de calcular desviaciones al cubo. ¿Qué más vamos a realizar? Vamos a sumar cada una de estas desviaciones al cubo. ¿Listo? Similar a como lo hicimos con las desviaciones al cuadrado, pero pues bueno, aquí con las desviaciones al cubo. Esa suma nos da 0,036. Listo, vamos a tener en cuenta este resultado. Entonces dejo la tablita por aquí un poquito más pequeña para que me quepa lo demás en la pantalla. Para calcular el coeficiente de asimetría de Fisher utilizamos esta fórmula. Ya se las expliqué hace un momento. Si quieren pueden pausar el video y se regresan para refrescar un poquito. Entonces vemos que aquí arriba en el numerador aparece precisamente esta cantidad que es la que acabamos de calcular. Simplemente la colocamos encima, o sea 0,036, y debajo pues vamos a reemplazar lo que ya conocemos, n, que es el número de datos, que es 7, y esto lo multiplicamos por la desviación estándar, la calculamos hace un momento, nos dio 0,66, pero entonces este 0,66 elevado al cubo,
se hace la operación de abajo. Miren que arriba se deja igual. Abajo, ¿qué es lo que se hace? Simplemente en calculadora se toma este número, se eleva al cubo y luego lo que dé se multiplica por 7. Eso da como resultado 2,01. ¿Listo? Quiero que ustedes se fijen en algo. Arriba tenemos expresiones al cubo, o sea que vamos a tener arriba unidades al cubo. Abajo vamos a tener también unidades al cubo. ¿Listo? Entonces, unidades al cubo arriba, unidades al cubo abajo se me van a simplificar y por lo tanto este numerito que tenemos aquí va a ser adimensional, es decir, no tiene unidades. Bien, ahora hacemos esta división. Haciendo esta división nos da como resultado 0,0179. Entonces vemos que nos dio un número mayor que 0. Como este número es mayor que 0, de acuerdo a los criterios que vimos hace un momento, entonces podemos concluir que esa distribución tiene sesgo positivo o es asimétrica a derecha. ¿Listo? Entonces si vamos a las gráficas y vemos, esta es la gráfica de la distribución que corresponde a un sesgo positivo. ¿Listo? Digamos que de esta manera ya dimos con la solución del ejercicio, pero es muy importante concluir, ¿sí? Hay que concluir, hay que sacar la conclusión del español, la conclusión de estos resultados. Entonces, como el valor es positivo, ya sabemos que el sesgo es a la derecha o positivo, y esto quiere decir que la calificación de la mayoría de los empleados tiende a estar por debajo del promedio, ¿sí? Porque recuerden que cuando tenemos sesgo positivo, la moda es menor que la mediana, es menor que la media, y entonces los datos se agrupan, la mayoría de los datos se agrupan a la izquierda de la media. Por eso es que aquí tenemos la montañita a la izquierda de la media. Vuelvo y repito, esto significa que la calificación de la mayoría de los empleados tiende a estar por debajo del promedio de 3,6. En otras palabras, si nos vamos a la tabla de calificaciones, de hecho voy a regresar a la tabla original, que es esta. Si nosotros contamos el número de calificaciones que está por debajo de 3,6, nos va a dar la mayoría. Entonces aquí tenemos 3,5, A1, 3,0, van 2 datos, 2,7, 3 datos, 3,3, 4 datos. Entonces tenemos 4 datos que quedan a la izquierda de la media. ¿Listo? Y a la derecha de la media está quedando 4,5, 4,2 y 4,0. ¿Listo? No es mucha la diferencia, pero ganan la mayoría de datos a la izquierda, que en este caso son 4 a la izquierda y 3 datos a la derecha. Entonces volvamos a la diapositiva en la que estamos. Y entonces de esta manera es que se calcula este coeficiente. ¿Listo? Si los datos no se encuentran agrupados, entonces debemos de repetir el proceso enseñado en clase. Hay que agrupar los datos en una tabla de frecuencia, ¿cierto? Identificando la amplitud, el rango, el valor máximo, el valor mínimo. Y las cuentas se van a hacer con la marca de clase. Sí, es decir, para ese caso vamos a tener que utilizar la segunda versión del coeficiente de Fisher para datos agrupados, que sería esta. ¿Listo?